En el presente vídeo se explora cómo los mitos y arquetipos nos hacen percibir el mundo de una manera particular, influyendo en nuestra conducta de forma inconsciente e innata, y la importancia de concientizar estos procesos. Hola, yo soy Margot Tesa y esto es Explorando el Conocimiento Oculto. Bienvenidos. El mito es un relato tradicional sagrado dotado de carácter y acciones simbólicas que expresan las ideas ancestrales de un pueblo o cultura determinada acerca del mundo que le rodea y que usualmente relata acontecimientos extraordinarios y trascendentes involucrando a seres sobrenaturales o fantásticos como por ejemplo dioses, semidioses, monstruos, etc. y que funcionan en el marco de una cosmogonía, mitología o concepción del universo determinada. Surgieron para que los pueblos le puedan dar una respuesta a cuestiones que les resultaban inexplicables, intentando aclarar misterios de los ciclos de la vida y de la muerte, cómo empezaron a existir las cosas, el origen de los elementos, la tierra, el agua, el fuego, el aire, también los astros, cómo apareció el hombre, las enfermedades, los fenómenos climáticos y naturales, etc. No son testimonios históricos y por ende no son comprobables, sin embargo, son considerados como verdaderos o al menos válidos de forma parcial dentro de la cultura que los relata y sirven para transmitir creencias y valores, así como enseñanzas no explícitas a las generaciones venideras. Fundamentado en lo anterior, se puede decir que la disciplina que se encarga del estudio de los mitos es la mitología, la cual está constituida por este conjunto de relatos y creencias relativamente cohesionados, con los cuales un pueblo se ha explicado tradicionalmente a sí mismo, su origen y la razón de ser de todo lo que le rodea y conforma la cosmovisión o el sistema de creencias de dicho pueblo o cultura. Es importante destacar que los mitos se encuentran estrechamente relacionados con las religiones de los pueblos primitivos y por ello sus narraciones son de origen sagrado y que luego de ser secularizados, esto quiere decir desplazados en su sentido sagrado por otra religión, lo cual históricamente siempre ha ocurrido, han pasado a ser tratados como discursos relativos a una cultura, una época o como un conjunto de creencias de carácter imaginario. Así, por ejemplo, la mitología griega, absorbida y amalgamada con la romana bajo el nombre de mitología grecorromana, fue desplazada y reducida como religión pagana luego de la imposición del cristianismo y de forma similar ocurrió con otras mitologías como la celta, la nórdica, la egipcia y la azteca. Desde la entrada en vigencia de los valores científicos y del pensamiento ilustrado, el término mito se cargó de un sentido peyorativo usado para indicar que alguna creencia o suposición se debía más al orden de lo imaginario o de la fe que al de los hechos tangibles y comprobables. Sin embargo, los mitos responden preguntas existenciales tales como ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Ofreciendo explicaciones aceptadas por el pueblo donde se originó y transmitiéndose de manera tradicional, oral o escrita a través de los siglos de generación en generación. De esta forma, dan explicaciones sobre el origen del mundo o cosmogonía, el origen de los dioses o teogonía, del origen de la tierra y el hombre u origen antropogónico, del origen de la fundación de las culturas y naciones u origen fundacional, del origen de los seres, las cosas, las técnicas y las instituciones u origen etiológico, sobre el origen del bien y el mal u origen moral y el origen asociado a la idea del fin del mundo u origen escatológico. Con esto los mitos ofrecieron a las diferentes culturas una visión integradora del mundo al facilitar la percepción de los fenómenos que le parecían extraños con explicaciones que proporcionaron seguridad psicológica a través de la construcción de una identidad para la vida en comunidad estructurada por una creencia colectiva. Algunos investigadores han relacionado a los dioses con fuerzas elementales de la naturaleza, condicionados por los fenómenos naturales que rodearon a las culturas, pero en la actualidad explican y evidencian el contenido mental de la psique de los creadores y usuarios iniciales de los mitos, quienes intentaron explicar dichos fenómenos vivenciales de acuerdo a un contexto y situación diferente a la nuestra, pero que dan cuenta de un especial espacio simbólico aplicable a nuestro psiquismo y situación actual, de una manera sutil, a partir de la cual cualquier ser humano puede atribuir significados conscientes e inconscientes a deidades
héroes y acciones míticas en estrecha relación con la vida psíquica intersubjetiva, social y cultural. Esto significa que un determinado mito puede tener una relación con el proceso de madurez interno de determinada persona, pero también puede servir para generar cohesión social en una comunidad o para legitimar determinadas estructuras de poder. Por lo tanto, no existe una explicación unívoca. Debido a esto, el mito es una alternativa de explicación frente al mundo, que recurre a la metáfora o expresión simbólica arquetípica como herramienta creativa, y los relatos se adaptan y transforman de acuerdo a quien los cuenta y el contexto en el que son transmitidos. Los mitos no son dogmáticos e inmutables, sino que son fluidos e interpretables y con un amplio significado. La intención significante del mito abarca 4 aspectos para responder preguntas existenciales. El primer aspecto trata de instaurar los tiempos antes de que las cosas sucedan. Se trata de la historia, de los orígenes de lo que se pregunta, de los principios que animarán el devenir y dónde se revelará el arquetipo con su simbología dentro del marco de los principios dados por el mito. En el segundo aspecto, el mito instituye la unión del tiempo histórico con el tiempo primordial, y es así como la narración de los orígenes toma valor de paradigma para los tiempos presentes. Las cosas han sido fundadas en el origen y todavía son así hoy en día. El tercer aspecto rompe los obstáculos en la visión interior del ser humano, haciéndole ver la realidad oculta por el tiempo profano, relativo y mortal, manteniendo la conciencia de otro mundo o de otros mundos. El cuarto aspecto deja entrever la existencia previa de un caos que contiene a un mundo en estado latente o potencial, cuya materia primordial se pondrá en acción para la creación. En este mismo orden de ideas, dentro del mito aparece el arquetipo, que según Jung es quien le da origen, provocando procesos en el inconsciente que arman la dramatización del mito. Etimológicamente, el término arquetipo procede del griego archetipos, que es la combinación de 2 palabras. Arge significa fuente, principio u origen, y tipos significa impresión o modelo. Por lo tanto, un arquetipo es el primer modelo de alguna cosa o un prototipo que es el molde o patrón original en el que se produce por primera vez un objeto o del cual derivan otros elementos o ideas que de forma general se pueden plasmar de forma física o simbólica, es decir, son capaces de generar algo más a partir de sí mismos. También se puede considerar al arquetipo como un ejemplo, pues a partir de él se moldean conductas y modos de pensar que se construyen por imitación o en búsqueda de semejanza. Esta definición es básica y muy general, pero hace que tengamos una idea de lo que es el arquetipo desde el punto de vista de la psicología analítica. Cabe mencionar aquí que para Platón, los arquetipos son ideas primordiales, pero para el pensamiento junguiano que nos ocupa es diferente y un poco más complejo. Para Jung, los arquetipos son protoformas energéticas que dotan de estructura al psiquismo inconsciente y esta energía potencial de representación es heredada de nuestros antepasados como una naturaleza o instintos psíquicos, no biológicos, que se expresa en forma de relatos míticos, sueños o actividad onírica y por un esquema de conductas innatas inconscientes por medio de imágenes o símbolos llamados arquetípicos. Para poder entender esto, iremos desglosando y deconstruyendo esta definición de manera que nos permite entender por qué percibimos el mundo de la manera que lo hacemos según la misma. Se dice entonces que el arquetipo es una protoforma porque es un molde sin contenido, está vacío. Es energético porque contiene su propia energía psíquica específica, pura y potencial que le infunde vida, pero que está carente de forma y de imágenes. Si se representase de forma concreta y continua por una imagen o símbolo específico, ya no sería inconsciente, sería continuamente consciente, definido e identificable. Es por ser inconsciente que este molde o protoforma puede ser llenado por varias y diferentes imágenes o símbolos colectivos y por ello es tan amplio y difícil de definir. Se manifiesta en el inconsciente individual, pero con la impronta proveniente del inconsciente colectivo, siendo imposible su representación de manera única y concreta. La representación simbólica del arquetipo procede del inconsciente colectivo y por eso es amplia y sujeta a múltiples interpretaciones. En cuanto a que esta preforma de energía
sea heredada de nuestros ancestros de manera potencial, significa que se hereda el molde y su energía, y no cómo se representará simbólicamente en nuestra psique. La representación simbólica la llenaremos nosotros de acuerdo a nuestras circunstancias actuales y no de las experiencias de nuestros antepasados, cuya situación fue muy diferente. Cada uno de nosotros llena el molde de acuerdo a su época y vivencias, haciéndolo con símbolos que correspondan de manera inconsciente y expresándose de forma individual, siempre a partir del inconsciente colectivo, y de allí proviene la percepción que tenemos del mundo, actualizando el arquetipo a nuestra situación, y por eso es atemporal. La predisposición arquetípica toma vida en la realidad por medio de la energía de este molde, que al ser heredada se comporta como un instinto psíquico debido a que dicha energía impulsa e infunde la fuerza para que sea llenado con un contenido simbólico representativo, estimulado desde el ambiente, situación o conflicto experimentado por el individuo a través de hechos que se concretan por medio de conductas innatas e instintivas, por ser naturales e inconscientes. Desde el sueño o actividad onírica, la expresión del arquetipo y los mitos tiene gran importancia en los mecanismos de represión que estudia el campo de la psicología, y es que cuando algo no nos gusta o no se encuadra con lo aprendido en la infancia, en la escuela, familia, sociedad y más específicamente, cuando no encaja con nuestro ego, las vivencias, experiencias, pensamientos y deseos son reprimidos y enviados al inconsciente, alimentando nuestra sombra. Esto es explicado en el video del ego y la noche oscura del alma, del cual dejo un enlace en la descripción de este video. Cuanto más alimentemos a la sombra con represiones inducidas por un ego no coherente con nuestro ser, esta se manifestará en sueños de manera continua, avisando sobre el desequilibrio que se está produciendo en nuestro interior, y se evidenciará con desequilibrios en nuestra vida en general, afectando nuestra salud emocional, mental y hasta sexual. Podemos decir entonces que los arquetipos son estructuras o moldes energéticos, dinámicos, no inventados por el intelecto, que siempre están presentes impulsando procesos de creación por medio de la expresión o representación simbólica articulada y dinámicamente adecuada al contexto desde el inconsciente colectivo, dando origen a los mitos, con los cuales los pueblos consiguen responder cuestiones acerca de cómo se originan las cosas, fenómenos o situaciones con las que han lidiado cotidianamente para poder enfrentar la incertidumbre con mayor seguridad psicológica, permitiendo construir una identidad grupal estructurada por una creencia colectiva, sin la cual el ser humano individual no estaría completo porque percibe al mundo y expresa su individualidad gracias a esto. Los arquetipos logran revelar ciertos aspectos profundos de la realidad que desafían al conocimiento racional. La prueba de esto es que el pensamiento de orden simbólico precede al lenguaje y a la razón discursiva. Como postula Jung, el símbolo es la denominación del momento en el cual el arquetipo tiene una representación consciente. Esto es así desde que el hombre primitivo se expresó a través de símbolos dibujados en las cavernas. Por lo tanto, el símbolo arquetípico es considerado el mensajero entre el inconsciente colectivo y el inconsciente individual, entre otras cosas, tal como se analiza en el video sobre símbolos arquetípicos y su influencia en la identidad desde el inconsciente colectivo, del cual también dejo un enlace en la descripción de este video para quienes quieran entender de dónde procede esta explicación. También es bueno recordar y enfatizar que arquetipos, mitos, símbolos y ritos son los 4 aspectos más importantes de lo sagrado según Mircea Eliade, y como lo sagrado forma parte de nuestras vidas en diferentes ámbitos y formas, tal cual lo dicho por Roquet, es un elemento de la estructura de la conciencia y no un momento de la historia. Debido a la importancia de esos 4 factores, se analizará en el próximo vídeo el rito en relación a los arquetipos, los mitos y los símbolos, porque simple y llanamente el arquetipo se revela a través del símbolo en el mito y se actualiza en el rito, que gracias a su marcha dinámica y repetitiva o ritual, logra conservar al mito en el tiempo, uniéndolo al contenido arquetípico por medio del símbolo. Es obvio que todo está interconectado, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera y viceversa. Espero que este resumen teórico de mitos y arquetipos y su influencia en nuestra percepción del mundo desde el inconsciente colectivo sirva de base para que el suscriptor profundice más sobre este tema, pero sobre todo se sugiere con mucho respeto que se comprendan e internalicen estos conceptos que respetan lo racional, pero van más allá,
pues si no conocemos los factores y fenómenos que afectan el alma y la psique, quedamos expuestos irremediablemente a que se experimenten y exterioricen con el tiempo el sufrimiento en forma de adicciones, ansiedad, depresión y neurosis, o alteraciones mayores que nos lleven a la insatisfacción que vemos muchas veces en personas de éxito, o que al menos tienen una razonable comodidad en sus vidas, y sin embargo padecen de lo antes descrito, e incluso culminan sus valiosas vidas con un suicidio que se pudo haber prevenido con algo más de comprensión y apertura mental a lo no tangible. Agradezco el tiempo que han dedicado a la visualización de este video. Les invito a que profundicen más sobre el tema si es de su agrado. Si les ha gustado el contenido, les invito a que se suscriban, le den like, compartan y me comenten abajo qué les ha parecido el video y si tienen alguna otra sugerencia. Hasta pronto.